A mi izquierda, Efraín Chambi, senador del Movimiento al Socialismo. Buen día. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Y a mi derecha, Amílcar Barral, diputado por Unidad Demócrata. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Buen día. Bueno, vamos a hablar sobre este pronunciamiento que ha tenido los líderes políticos opositores del país en relación al voto nulo. Vamos a empezar entonces. Senador, se ha tenido esta convocatoria por parte de líderes opositores que ellos dicen que la justicia no va a cambiar en nada y que votar nulo es una forma que tiene la población, un mecanismo de demostrar su descontento con la preselección de candidatos. Muy buenos días a todos los televidentes, un saludo cordial a todas las juntas vecinales en todo el país al que represento. La verdad preocupa esta acción permanente de actores de la oposición, puesto que las elecciones de altas autoridades del órgano judicial tienen sus propias connotaciones, tienen sus prohibiciones, y la única instancia llamada por ley a hacer difusión, ni siquiera campaña, es el órgano electoral. Y lamentamos también la poca eficiencia del órgano electoral, que no está cumpliendo como debe ser este deber de poder difundir tanto meritocracia, la forma de elegir, entre otros aspectos, al pueblo boliviano, y esté siendo aprovechado por la oposición mediáticamente, tomando en cuenta de que está prohibido algunos aspectos, como por ejemplo hacer campaña, ¿no?, tanto individual, colectivamente, como ser sectores sociales, movimientos sociales, partidos políticos. Los mismos candidatos están prohibidos de hacer campaña. Entonces, frente a esta situación, de repente sale la oposición haciendo campaña por el voto nulo, que nos parece una inducción a un voto, a una de las opciones que tiene el pueblo boliviano, puesto que hay tres formas de votar que están contempladas en la normativa: el voto válido, blanco y nulo. Evidentemente puede optar cualquiera de las tres, pero en voto secreto el pueblo boliviano. Lamentamos mucho esta confusión al que está llevando la oposición. Algún momento, por ejemplo en Cochabamba, están llevando a una confusión total, donde están ligando al 21 de febrero, indicando no al 3 de diciembre, sí al voto nulo. Imagínense. Entonces, como verás, cualquiera se da cuenta que esta es una acción estrictamente política, que seguramente pretenden sacar algún rédito político. Sin embargo, decir al pueblo boliviano de que el voto nulo no afecta ni va a disminuir o va a inhabilitar a los candidatos. Con el voto, con lo que consiga y el mayor votado, entrarán a ser altas autoridades del órgano judicial. En ese entendido, no comprendo cuál es el objetivo de la oposición. Obviamente que está claro, ¿no?, de que es hacer política y sacar un rédito político. Los actores de la oposición que dieron conferencias de prensa son cabezas, son dirigentes de partidos políticos que están prohibidos conforme a normativa, y esperemos que el órgano electoral pueda tomar nota de este aspecto, siendo una falta grave que corresponde sanción económica y suspensión en futuros procesos eleccionarios. Es lo que establece la normativa. No es un invento nuestro, sino las reglas de juego en democracia así están escritas, y como tal esperemos que el órgano electoral actúe en consecuencia. Gracias. Diputado, por favor, sobre el mismo tema, ustedes como líderes opositores, bueno, como parte de la oposición, ¿consideran que anular el voto no tiene ningún sentido? No, primero, buenos días, gracias. Aclararle al senador, no ha habido conferencia de prensa, senador. Ha sido solamente un documento que han redactado. Y son los líderes políticos en oposición. Segundo, yo creo que hay que empezar a respetar el tema primero de la Constitución. Tenemos la libertad de expresión. Y segundo, el artículo 161 de la 026, usted dijo, son tres opciones. Estarán haciendo campaña o no, ninguna resolución puede prohibirnos o puede estar encima de una ley o de la Constitución. El tema del voto nulo es un derecho de los bolivianos. No te olvides, Jorge Luis, no se olvide, senador, que el 2011, con sus candidatos, Gualberto Cusi, Cristina Mamani y demás, el doctor Nulo ha ganado también. Tiene razón usted, igual van a entrar sus candidatos. Le voy a dar un ejemplo. El último doctor que ha manejado la justicia en Bolivia, don Pastor Mamani, presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha entrado con 36,5. Yo he estado en esa comisión. Entonces, no nos parece a nosotros, cuando las reglas las estábamos haciendo entre oposición y oficialismo, ya vieron que no iban a entrar sus candidatos, patearon el tablero. Hoy por hoy,
entendemos nosotros que la gente de la opción del nulo va a ser no en contra de los candidatos, porque he visto muy buenos candidatos y hay que reconocerlo, sino en contra de cómo el movimiento al socialismo ha manejado este proceso para que sus candidatos ingresen y tengan justicia funcional. Como ahora, por ejemplo, bajar de 200.000 su fianza, 50.000, a una ex ministra que ha manejado millones y se han embolsillado millones. Para tener a gente, mire, el otro día lo he escuchado a una diputada, colega diputada, diciendo, perdón por la palabra a los oyentes o a los televidentes, que no jodan los de la oposición. Discúlpeme, una diputada que tiene a 2 de sus hermanos en la cárcel por narcotráfico. Eso quieren, para tener la justicia, para sacar a sus familiares, para que los loteadores se queden en paz y tranquilos, para que la gente que tenga que ver algo con el gobierno, o incluso en los últimos casos de narcotráfico, han estado metidos los del gobierno. La gente va a ir por el nulo de protesta, la gente va a ir por el nulo de decir no queremos al gobierno. ¿Sabe qué? Los masistas no sé de qué estarían preocupados. Al final, supuestamente, su proceso está bien, debían estar tranquilos, pero nosotros estamos haciendo conocer el derecho de los bolivianos de que tienen entre las 3 opciones, como dijo el senador, el voto válido, el voto blanco y el nulo. El nulo es una opción para decir que este gobierno no está llevando bien la justicia. ¿Hay preocupación sobre este tema, senador? Sí, lamento mucho, yo no quería acudir a este tema. Yo sé que el pueblo boliviano está cansado de un tema que permanentemente es trillado en los medios de comunicación y en los debates. Primero falta la verdad del diputado, indicando que es una elección exclusivamente del MAS. Su diputado Santa María ha votado por los actuales candidatos preseleccionados. Los actuales candidatos a la alta autoridad judicial son fruto de la votación entre el oficialismo y la oposición. Evidentemente, en la elección, en la asamblea, obviamente tomaron una postura distinta. Entonces, es totalmente legal, legítima, el proceso que se ha desarrollado. Son reglas de juego en democracia. Lamentablemente hay una constitución que está aprobada por el pueblo boliviano, hay una ley del régimen electoral que está también vigente, por tanto esas reglas en ningún momento se han vulnerado, es que estamos encaminados en lo que la norma establece. Me gustaría mucho, ¿qué proponen como justicia? Si bien dice, y eso debe saber el pueblo boliviano y personas en particular, las elecciones de altas autoridades de justicia no van a resolver el tema de justicia. Son responsables de encaminar en cómo resolver la deuda histórica de la justicia boliviana a estas autoridades que van a ser elegidas. Es una corresponsabilidad del órgano ejecutivo, de la sociedad civil. O sea, el tema de cambiar la justicia es una tarea de todos y así hay que entenderlo. Y pretender politizar y decir que es una responsabilidad estrictamente del órgano o del mismo gobierno es una acción política, definitivamente. Yo puedo decir, aquí tengo algunos recortes de periódicos, no sé si están las cámaras. ADN reconoce vete a algunos postulantes. ¿Y quién vetaba? La embajada o el gobierno de Estados Unidos. Elección de magistrados implica venta de espacios. ¿Quién dice? Luis Vázquez Villamor, en ese entonces presidente de la comisión. Magistrados serán elegidos en reuniones secretas. ¿Quién lo dice? Tuto Quiroga Ramírez, en ese entonces, que ayer suscribe el documento firmante. El coteo asuma negociaciones para las designaciones. Postergan elección de fiscales por veto de Estados Unidos a candidatos. Y así podemos enumerar varias que tenemos recortes de periódicos. Entonces, si algo no pueden decir, aquí mi estimado diputado que pertenece a la bancada de la oposición, es que no tienen moral de hablar de esto. Y si quieren proponer al pueblo boliviano, propongan responsablemente y no jueguen con un derecho del pueblo boliviano que evidentemente tiene esas 3 opciones, y es un deber y derecho del pueblo boliviano. Y lamento mucho que los partidos políticos estén queriendo hacer mediáticamente juego político, y aquí debo decirlo, ante el vacío del órgano electoral. El órgano electoral parece que es parte de la oposición, lamento decirlo. Lo digo públicamente en este medio de comunicación. Cuando el órgano electoral debería difundir masivamente, debería tomar en cuenta estas faltas graves que están haciendo deliberadamente. La ley se cumple. La ley del régimen electoral establece que no pueden hacer campaña partidos políticos. No se puede inducir al voto, pero lo están haciendo deliberadamente con un discurso disfrazado de que están
socializando o diciendo de que pueden optar una de las tres que evidentemente está en la ley. Pero eso es en voto secreto. Y es del boliviano y la boliviana, no de un sector social, no de un partido político. Y en eso no confundamos al pueblo boliviano, seamos responsables. En ese entendido, simplemente dirigir al pueblo boliviano y paseño. No se dejen engañar con las imposturas de la oposición. Acuda a las urnas el día 3 de diciembre y vote por quien vea conveniente. La elección de altas autoridades del órgano judicial va a contribuir un paso más en cómo poder cambiar la justicia. Pero quién sabe, no vamos a resolver. Y tampoco déjese confundir, esta elección del 3 de diciembre no es un referéndum donde se vota por un sí, por un no. O no es un referéndum donde se aprueba un estatuto autonómico, una carta orgánica, donde si gana el no, veta y vuelve a foja cero. No, bien. Aquí en las elecciones judiciales va a ganar el mejor votado va a ser una autoridad de alta autoridad de justicia. En ese entendido, no se deje engañar y asista y vote por quien crea conveniente. Y felicito, reconoce el diputado que hay buenos candidatos. Entonces el pueblo boliviano que elija al mejor. Adelante, por favor. Senador, le hago pública esta apuesta. Perdón. Adelante. Si gana el voto nulo, es más, si gana el voto válido, yo renuncio. Si gana el voto nulo, renuncie usted. Porque el voto nulo es voto de protesta. No se olviden que ustedes están manejando 11 años el gobierno, 11 años la justicia. El 2011 han impuesto ustedes sus magistrados. ¿Cuál es su propuesta? No, hemos hecho propuesta de que haya gente que sea proba, que no ustedes impongan, senador, no impongan sus candidatos. Y yo estoy seguro que la gente sabe, y los medios de comunicación, por eso, el día que se han elegido los candidatos entre Congreso, donde usted estaba presente, todos ya sabíamos la lista, el 6, el 8, el 12, el 14. Se mandaban mensajitos por WhatsApp, se mandaban papelitos para votar, voto consigna, porque ninguno, ni los de sus diputados, ni usted mismo, sabía qué méritos tenían esos candidatos. Yo he estado en la comisión, senador, lo hablo por eso digo que hay buenos candidatos, pero en el momento que ustedes desnaturalizan el tema de llevar adelante una buena justicia, de meter a sus candidatos, le da un ejemplo de Pastor Mamani con el 36,5, ahí ya esos buenos abogados no tienen ninguna opción de ingresar. No tienen ninguna opción. Ustedes quieren seguir manejando la justicia como estos 11 años lo han hecho. Ahora, la retórica de siempre, es decir, que los de antes, ¿sabe qué? Tengo 40 años, jamás he sido parte de otro gobierno, senador. Por eso tengo la valentía de decirle de que, bueno, si los de antes eran, ustedes pues son proceso de cambio. 11 años han cambiado algo la justicia. Es la misma corrupción. Voy a utilizar las palabras del presidente y el vicepresidente. La justicia es un asco. La justicia está podrida. Entonces, ¿y quiénes han manejado estos 11 años de la justicia? Ustedes los que han designado fiscales, ustedes que han puesto jueces, los que han querido, ¿para qué? Para persecución a opositores, para hacer desaparecer gente que pueda hacer frente en eso. Seamos pues autocríticos. Usted que supuestamente es representante de las juntas vecinales, senador, supuestamente me representa a mí, porque yo soy vecino también. Es que, y lo he visto y lo tengo que reconocer, alguna vez usted se ha revelado incluso con medidas del gobierno y eso está bien. Pero vea que lamentablemente nuestra justicia ya está agonizando. Y con lo del 3 de diciembre, por eso le he hecho la apuesta, si el nulo gana, renuncie. Y si los válidos ganan, yo renuncio, senador. Para que usted se dé cuenta, incluso les he dicho, tanto problema con el nulo, ¿por qué no hacemos como ha pasado en Chile? En Chile, más del 50% de ausencia electoral. ¿Por qué no hacemos, los del Tribunal Electoral, que no sea obligado a ir a votar? Que la gente que quiera vaya a votar. Y va a ver el ausentismo mismo, les va a dar el rechazo. ¿Cómo están queriendo elegir la justicia? La justicia lo ha manejado 11 años, senador. No Gonis, Vance, no estoy defendiendo a nadie. Habrán sido los peores para manejar la justicia. Pero 11 años lo han tenido. Y sigue peor que lo que usted dice cuando se corteaban, está peor la justicia, usted lo sabe. En este momento tenemos gente del Tribunal Constitucional que han recibido un 2% de votación y hoy son los que deciden el tema constitucional. Suplentes, el 95% de los magistrados han salido con denuncias de corrupción, senador. Esos
magistrados que ustedes los han impuesto. Gualberto Cusi, que es mi amigo, ustedes lo han impuesto. Era asesor, esa vez cuando fue candidato, era asesor de Eugenio Rojas. Entonces, no hagamos pues la retórica de siempre culpar a los de antes. Son procesos de cambio. Si van a siempre echar la culpa a los de antes, ahí estamos complicados. Bien. ¿Acepta la apuesta, senador? No voy a apostar un deber y una obligación del pueblo boliviano por ningún lado. Más bien, a ver, yo lamento mucho. Creo que la oposición ha permanentemente apostado por la desinformación, por la confusión a través de la mentira al pueblo boliviano. Mira, ¿cómo es posible que nos atribuyan a nosotros, nuestro gobierno, cuando nuestro presidente, vicepresidente y todos hemos reconocido que la justicia está mal? Es una deuda pendiente con el pueblo boliviano y lo hemos dicho. Hemos reconocido los errores también que probablemente haya existido en la primera etapa de la elección. Lo que deben reconocer y debe reconocer el pueblo boliviano es que se ha dado un salto cualitativo, cuantitativo. Imagina, con 2 tercios podríamos haber elegido al magistrado que deseamos en la fórmula de ustedes. Lo están haciendo. ¿Cómo? No, pues compañero, esos preseleccionados han sido elegidos con el voto y la calificación de ustedes. Acéptelo, diputado, no puede decir eso, que no. Han calificado 28, 30 o más a esos candidatos. ¿Por qué no han puesto 0? ¿O por qué no han participado? Han abandonado la comisión como lo han hecho en la plenaria, ¿verdad? Entonces han validado pues ese proceso eleccionario y son reglas democráticas. Ahora al presente, obviamente lo que está apostando la oposición es que gane el voto nulo o no sé qué y sigamos con lo mismo. Yo le pido, las elecciones evidentemente no van a resolver la justicia, es un paso más, es un instrumento más para encaminar, para resolver la justicia boliviana. Es una tarea de usted como opositor, la nuestra y de la sociedad civil organizada y también de los medios, absolutamente de todos. Es una tarea de todos y así hay que asumirlo. Lamentablemente estamos jugando con algo que está esperando el pueblo boliviano, la oposición. Está tomando como bandera política cuando no debería ser, cuando deberían contribuir más, porque no se trata de elegir candidatos para gobernador, alcaldes, o a presidentes, o diputados, senadores, o estemos poniendo en consideración un estatuto autonómico, o una carta orgánica, o un referéndum de un sí o un no. No es eso, tiene otra connotación, y es donde la confusión que ustedes están llevando al pueblo boliviano. Simplemente decir a todos los televidentes, no se deje llevar por las falacias, por las mentiras políticas de la oposición. Vaya a votar, y vote por quien vea conveniente. Y la opción que le permita la ley. Ese es el deber y la obligación que tienen todos los bolivianos y bolivianas, y esperemos que el órgano electoral difunda. La difusión es el término en estas elecciones del órgano judicial. No hay campaña, según normativa. Campañas existen en otros escenarios eleccionarios. En este escenario es difusión, y ante la ausencia de una difusión efectiva, lamentablemente la oposición está aprovechando esa coyuntura y obviamente pues nosotros hacemos lo que podemos porque la normativa tampoco nos permite más allá de hacer campaña al respecto. Gracias, senador. Gracias, diputado. Se nos ha acabado el tiempo, sin embargo les agradezco a ambos por sus argumentos y por sus ideas que han sido expuestas acá. Usted finalmente es quien decide este 3 de diciembre.